con Carlos Saúl Menem. De hecho, se volvió a comparar ahí con el sobrinito que tenía sentado atrás. ¿En qué se equivoca? Es que en Carlos Saúl Menem hizo lo que estaba de moda en el mundo en el momento que él fue presidente. Y Javier Milei está proponiendo hacer para Argentina exactamente lo contrario a lo que está de moda en el mundo. Concretamente, cuando Menem asume en el 89 se había caído el muro, había un solo centro de poder, consenso de Washington, acababa de asumir George Bush padre y todavía estaba Margaret Thatcher. El plan Brady ya estaba, los procesos de privatizaciones ya estaban, y Menem simplemente se subió a la moda e hizo lo que estaba de moda en el mundo. De hecho, la década del 90 es la década de desinflación en los países emergentes. La década del 80 fue la década de desinflación en las economías desarrolladas con política monetaria de monetary targeting basada en las propuestas de Friedman, con Paul Volcker desde 1979 a la cabeza en Estados Unidos. En la década del 90, aprovechando ese envión que había traído el monetary targeting, se empieza a hacer inflation targeting, empezando por Nueva Zelanda en 1993, y todos los países emergentes empiezan a bajar la inflación. Menem es uno más con la convertibilidad. Menem siempre hizo lo que se hacía y estaba de moda. De hecho, terminó siendo un senador kirchnerista rancio, votando todo lo que necesitaba el kirchnerismo votar. Ahora, Javier Milei, hoy lo vimos, el presidente de la Nación, propone ir a contramano del mundo. ¿Cuán sustentable, cuán permanente puede ser la propuesta de un país chiquito así, endeudado como ninguno, el país más inestable del mundo? ¿Cuán sustentable y permanente, duradero, puede ser la propuesta de ir no solamente contra el sistema, sino contra lo que se hace en el mundo? El sistema que no quiera, no va a querer que el presidente vaya del sistema, va a aplicar el razonamiento falaz, equivocado, de decir, che, vos estás haciendo todo lo que va en contra, nadie hace lo que vos hacés, así que esto está mal. Encima no va a tener gloriosos resultados macroeconómicos que lo ayuden. O sea, la economía no va a estar creciendo al 7, 8, y la inflación siendo el 3% anual, como para poder sustentar su postura. El presidente, permítanme jugar con la imaginación, es el mejor político institucional que yo he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque maximiza detrás de un velo ancho, espeso, que hay que correr para poder visualizarlo, maximiza todo lo peor del político institucional. Es el más autorreferencial que he visto. Es el más delirante que he visto, porque se propone objetivos que ni el más osado se animaría ni siquiera a pensar. Y él mismo lo dice, no, esto es todo o nada. Y es así. Y es porque es un contexto, histórico bisagra, que la gente no comprende. Y la bisagra soy yo. Te lo está diciendo. Porque te dice, esto no importa que sea yo contra todas. Esta guerra no se gana con soldados. Te lo dice en la cara. Se gana con la fuerza del cielo. Y te tuitea a Moisés. O sea, estamos teniendo delante de nosotros una situación de mesianismo que excede todo lo que yo he visto en 52 años del señor presidente de la Nación. Deja a Cristina así chiquita. Sí, Así chiquita la deja sí, Cristina. totalmente sí. Ahora, entonces vayamos a sus propuestas, que es la segunda mitad. Su primer propuesta fue
la ley que él mismo ha denominado anti-K. Primer análisis, ¿por qué la denomina anti-K? Porque cuando ustedes analizan las encuestas, Surán Córdoba tiene una encuesta muy interesante de esto que la hemos comentado en la anterior emisión. Cuando a la gente le preguntan, ustedes los problemas económicos de hoy en día, ¿usted quién piensa que es el principal responsable? El 46% contesta el anterior gobierno y el 39% aún con la economía real cayendo a 2 dígitos, con la inflación yendo a 2 dígitos, con el dólar subiendo en 2 meses 140%, solamente le echen la culpa al gobierno de Javier Milei 39 y 46 al gobierno anterior. Entonces, ¿qué quiero decir? El gobierno anterior, que con todas las palabras fue el peor gobierno de la historia, está subsidiando a Javier Milei en el presente. ¿Por qué? Porque la gente, la gente que banca a Javier Milei, primero y antes que nada lo banca a Javier Milei en contraposición a todo lo que le ganó en el balotaje Javier Milei, que básicamente es el kirchnerismo. Entonces Javier Milei denomina la ley anti-K por una cuestión de marketing demagógico. ¿Y por qué digo de marketing demagógico? Porque él está apuntando con ese título a que esa ley la banque la gente en la calle. Porque si somos tipos racionales, esa ley tiene que ser votada en el Congreso. Entonces está mostrando desprecio y que el Congreso no le importa. ¿Por qué? Porque en diputados los peronistas son primera minoría y en senadores también son primera minoría. Entonces, realmente mandar un proyecto de ley con el título Ley Anti-K, cuando en las dos cámaras los K son primera minoría, es poco inteligente desde el punto de vista de, che, quiero que me la voten. Él se está cagando en el Congreso, lo está despreciando. ¿Sabes qué? La van a tener que votar porque la gente va a pedir que la voten. Ese es el primer comentario sobre la ley. Después, pasemos a qué tendría este proyecto de ley, según los puntos que enumeró el presidente. Primer punto, se elimina la jubilación de privilegio para todos los presidentes. Obviamente, ¿esto quién lo va a bancar? La gente de la calle. Cualquier diputado y cualquier senador que tenga pretensiones de ser presidente no lo va a bancar muy feliz. Obviamente, si vos le preguntas a toda la gente de Argentina si le parece bien, en la calle me parece difícil encontrar uno que esté en contra de ese artículo, ¿no? Dos, Te pongo un punto de coma. sí, Yo lo que veo con estas cosas, eh, o en realidad si querés con todo cómo está funcionando la parafernalia institucional, es que, ok, se discute que los presidentes que estuvieron en funciones de su derecho ya no tengan el derecho, entre comillas, de poseer jubilaciones de privilegio. Está todo bien, ok. El tema es, nadie discute la inmoralidad que significa que el Estado sea el garante del supuesto ahorro para cuando uno sea viejo. Entonces, todas las discusiones de raíz siempre se terminan obnubilando para todo lo que son cuestiones meramente marketineras y absolutamente más nada. O sea, el Estado va a seguir siendo el garante de para cuando nosotros seamos viejos y que el Estado dependa de su supuesto ahorro para que tengamos nuestros sustentos en nuestros últimos momentos de vida. un punto utilitarista, porque miren que yo no uso argumentos utilitaristas, pues, casi nunca los utilizo muy poco, pero lo utilizo esta vez porque aún en el campo utilitarista es una barbaridad y es un campo utilitarista que tiene una implicancia filosófica muy importante. ¿Cuál?
la desigualdad frente a la ley. ¿Por qué? Porque en el sistema de jubilación actual uno tiene que tener 30 años de aporte y la jubilación, lo que uno termina cobrando, depende de cuánto ganó solamente los últimos 10 años. ¿Qué quiero decir? Que si vos sos hombre, entre los 30 y los 55 tuviste el salario más alto de mercado, pero a los 55 te echaron y de los 55 a los 65 cobraste poco, tu jubilación va a ser baja, aunque durante 30 años antes aportaste un montón. Bueno, un presidente, si está en el mando 4 años, aporta por el salario del presidente solamente 4 años. Entonces, como no es que la jubilación depende de los últimos 10 años de aporte, bueno, comentario al margen. Acá tenemos desigualdad frente a la ley. O sea, hacen una excepción con los presidentes. Segundo punto de esta ley anti-CAP. Sindicatos. Se mete con los sindicatos. ¿Por qué? Porque dice, en el proyecto de ley va a haber un artículo que va a decir que los sindicalistas van a tener que competir en elecciones libres y abiertas cada 4 años, ser elegidos en forma abierta y solamente pueden tener una reelección. Obviamente está, y en el medio que anunció este punto, obviamente atacó a todos los sindicalistas de punta a punta. Si ustedes le preguntan a toda la sociedad o a la mayoría de la sociedad, va a estar de acuerdo con este punto. Son todos ultramillonarios. Lo dijo Milei, no trabajan hace 40 años, hace 30 años, ¿no? Y no defienden a los trabajadores. ¿Dónde se ven que no defienden a los trabajadores? No hay creación de empleo, los salarios se desploman y ellos son multimillonarios. Pero se metió con los presidentes, se mete con los sindicatos en esta nueva ley antica. Tercer punto de la ley antica. Convenio colectivo de trabajo por empresas. Esto no es un invento de Javier, esto lo hizo Menem en la década del 90. El convenio colectivo de trabajo por empresa prima por sobre el convenio colectivo de trabajo por actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que invento que si la empresa industrial X hace un convenio colectivo con sus trabajadores por determinados salarios, eso está por arriba del convenio colectivo de la UOM, Unión Obrero Metalúrgicos, o ASIMRA. ¿Ok? Esto también va contra los sindicatos, porque el convenio colectivo de trabajo global son los gordos que se sientan con las grandes empresas. En cambio, el convenio colectivo por empresas es, obviamente, atomizar el proceso de negociación. ¿Ok? El cuarto punto, ¿cuál es? Un artículo que va a decir que el que tenga en segunda instancia un fallo por corrupción no puede ser funcionario público. Obviamente toda la gente está a favor de ese artículo. El quinto punto es similar. Un funcionario que tenga corrupción en segunda instancia pierde todos los beneficios de exfuncionario. Esto va directamente a la médula de Cristina Fernández de Kirchner. Él también está invocando la simpatía de la gente en la calle, porque la aceptación de Cristina es dura, 25-30% la ama, pero es duro que el otro 75-70% la detesta. Cuando dijo esto, en la Asamblea Legislativa, que tiene, como ya dije, diputados y senadores mayormente peronistas y K, hubo silencio atroz con esto. ¿Ok? Pareció la cancha de River el otro día cuando
el 5 de Boca metió el gol. Sigo, sexto punto. El sexto punto es fabuloso. Es otro artículo que va a decir, que supuestamente va a decir que se acaban los senadores y diputados PYME. Se les va a bajar el presupuesto para tener asesores, empleados. O sea, se acabó. Hoy en día, un senador, un diputado tiene, perdón, un senador, tiene 20 tipos abajo suyo. ¿Ok? Un diputado tiene 6, 7. Bueno, se acabó la pyme en el Congreso. Acá se está metiendo con cada uno de los que estaba sentado en los asientos de madera con tapizado, creo que bordó. Listo. ¿Ustedes vieron la cara de algunos como Luis Juez, los radicales? Fabuloso la cara. ¿Ok? Séptimo punto. Se mete con los empleados públicos. Dice, hagan paro, no se les paga. Se descuenta el día de paro del salario. Perfecto. Octavo. El artículo octavo es, se elimina el financiamiento estatal de los partidos políticos. O sea, el proyecto de ley va a decir, señores, se acabó que ustedes van a cobrar determinada cantidad de pesos por votos obtenidos, pesos provenientes de la recaudación. Ustedes van a tener que hacer campaña política con aportes voluntarios privados. Aportes voluntarios privados de empresa. ¿Ok? Hermoso. Acá te va a saltar el Partido Obrero, el MTS, toda la izquierda. ¿Qué empresa va a poner plata para financiar la campaña política del Partido Obrero? Y obviamente se van a aliar todos los políticos en esto. Está más que claro, ¿no? Noveno punto. La ley va a tener un artículo que va a proponer que financiar al Tesoro con emisión monetaria va a penar con prisión al presidente de la Nación, al ministro de Economía, al presidente del Banco Central y a los diputados y senadores que emitan dinero para financiar al Tesoro. Y la pena no va a ser chiquita, porque en la propuesta de ley quieren, lo dijo el presidente, caraturarlo como delito de lesa humanidad. ¿Ok? Como, no sé, violaste, secuestraste, mataste. Listo. Ok. Acá se está metiendo con el Poder Ejecutivo, se está metiendo con el Poder Legislativo. Presidente, MECOM, Banco Central, diputados y senadores. ¿Ok? Presidente del Banco Central lo propone el Ejecutivo y lo termina nombrando, si es nombrado bien, el acuerdo. El Senado, con acuerdo del Senado y el Congreso. ¿Ok? El décimo punto de esta ley es poner en esta ley el capítulo laboral, de reforma laboral, que la justicia rechazó del DNU. Y también poner los rechazos fiscales de la ley ómnibus. Esto es, si querés el capítulo de reforma laboral, te metés con los sindicatos. Como lo rechazó la justicia, te metés contra la justicia. Si querés reinsertar los puntos fiscales de la ley ómnibus, te metés contra los diputados y senadores que rechazaron la ley ómnibus y se están organizando para ver si la bicameral rechaza
por completo el DNU. Pero además fue clarito el presidente de la Nación. Dijo, esto lo mando porque ustedes me lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ustedes se oponen al pueblo, porque esto es el cambio. Y el pueblo quiere el cambio. Y ustedes son los que se oponen a los deseos del pueblo. Ustedes son los que se oponen al cambio, que yo soy el cambio. Yo represento el cambio, porque yo tengo el mandato del pueblo. Entonces, yo vuelvo a mandar esto. En el medio se metió y habló que dentro del conjunto que se opone al cambio, que dije senadores, diputados, jueces, agregó, guarda, el conjunto es más grande de enemigos. Está Cristina Fernández de Kirchner, que reapareció el otro día, están los periodistas ensobrados, están los gobernadores y están numerosos artistas que se llenaron de plata gracias al Estado y con dudoso talento. Y cada tanto cuando decía esas cosas, miraba así, se reía y miraba, porque se llevó sus huestes, aplaudidoras en los... Estaba todo el séquito de ñoquis tradicionales que cada vez que haces una crítica en Twitter aparecen en conjunto, casualmente, esporádica y espontáneamente todos juntos. Exactamente, todos los que pasaron de ser tuiteros a ñoquis estatales viviendo a partir de lo que te roban con impuestos, estaban ahí aplaudiendo a rajatabla. ¿Para qué? Para tapar el silencio de muchos de los que estaban abajo y si había manifestaciones en contra, contrarrestarlas también. Pero es más, dijo, todas estas propuestas que vamos a mandar en un proyecto de ley, como mandamos la ley ómnibus y el DNU, ley ómnibus rechazada, DNU que judicializaron y ahora se están organizando para ver si lo rechazan, la vamos a hacer con o sin Congreso. Lo dijo con todas las palabras. ¿Ok? Dijo, voy por todo. ¿Quieren confrontar? Voy a confrontar. Y voy a ganar yo. ¿Tienen dudas? ¿Eso va a pasar? No tengan dudas porque voy a acelerar, lo dijo. En esto, si hay atisbos de que no me quieren aprobar esta ley que mando, como no aprobaron las anteriores, voy a acelerar. Ahora, acá hizo un punto Javier Milei, un stop, y paró la pelota y dijo, todo esto está marcado en dos estrategias que voy a ser muy sincero y se las voy a decir. A, la primera, la confrontación, dijo el presidente. Yo no quiero la confrontación, no la queremos. Pero si ustedes no votan todo lo que mandamos al Congreso, ustedes son los que están confrontando. Y nosotros vamos a confrontar hasta el fondo, hasta morir. ¿Saben por qué? Y lo dijo también, porque no somos nosotros. Como diciendo, tenemos muchas más agallas que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes solamente piensan en su bolsillo. En cambio yo y los míos estamos pensando en nuestros hijos. Lo dijo con todas las palabras. Dijo, ahora bien, esta estrategia de confrontación a la cual ustedes me llevan, a mí no me gusta. Yo en realidad prefiero otro marco de reglas de juego, dijo el presidente. Yo quiero el diálogo.
no quiero la confrontación. Punto seguido. Dijo, escuchen bien, yo quiero el diálogo, no quiero la confrontación, dijo el presidente. Punto seguido. Pero no les creo nada y no creo que suceda. Espero que me sorprendan. Yo les voy a dar la chance de yo, el presidente de la nación, en un acto magnánimo, le voy a dar la chance de que me sorprendan. Los voy a llamar a un pacto del 25 de mayo que será en Córdoba, al cual convoco a los 24 gobernadores a firmar el pacto que tiene 10 políticas de Estado que les propongo. Esto es muy interesante, porque acá, en esta segunda estrategia que él dice, bueno, acá les ofrezco la estrategia del diálogo, no de la confrontación, la del pacto. Él mismo dice, no creo que la acepten, pero sorpréndanme. Y manda 10, las dijo, las tengo acá, ahora se las comento, las 10 propuestas. Muy interesante esto. Este segundo escenario abre la puerta a la victimización, a la salida del gobierno con un buen relato de victimización. Estoy pensando en voz alta, no estoy aseverando. ¿Por qué? Pensemos juntos. ¿Qué pasa si convoca a los 24 gobernadores y no va ninguno? Y nadie le interesa firmar lo que él propone firmar. ¿Qué pasa si van 10 nada más? O 5. ¿Ok? Se cae todo tipo de proyecto de gobernabilidad. O sea, volvés a la confrontación. Volvés al escenario de confrontación. Perfecto. Ahora, cuando vos volvés al escenario de confrontación, ya es una confrontación 10 veces peor que la actual. ¿Por qué? Porque llamaste al diálogo y te dijeron que no. Ahora, cuando vos vas a confrontar, y esto es importante comprenderlo, repito, yo me voy a subir a confrontar con Mike Tyson a un ring, no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque utilizando razonamientos deductivos basados en el principio de la acción, praxeología, razono cuánta fuerza tengo yo, cuánto sé boxear, razono cuánto sabe boxear Mike Tyson, lo veo grandote, después me nutro de la información empírica de la acción y veo que noqueaba a los tipos en 2 minutos, no, yo voy a perder acá. No confronto. Entonces, cuando analizamos y pensamos y nos damos cuenta que datos de la acción, no le salió el DNU, perdón, le judicializaron el DNU, se están organizando para rechazar el DNU. Tuvo que sacar la ley ómnibus. Claramente le hacen paro por todo lado, lo atacan por todo lado. Miren que no estoy haciendo ningún juicio de valor yo. Claramente, y a esto le agregás las instituciones, el esquema institucional, las reglas de juego, el esquema de incentivos que pone en funcionamiento la regla de juego, las chances que a Javier Milei le gane a Mike Tyson en forma permanente y sostenida a lo largo de 4 años seguidos, porque no es que se tiene que subir al ring y pelear 1 o 2 rounds.
No, tiene que pelear a 24 horas a lo largo de 4 años contra Mike Tyson. ¿Se entiende? Las chances tienden en el límite, en el mediano y largo plazo, a 0. Perfecto. Entonces, ¿y ahí qué pasa? Volvemos al escenario de victimización. Volvemos al escenario que se tiene que victimizar, encontrar un relato, que el relato, ¿cuál sería? Lo adelanto, el relato es, me votaron para hacer el cambio, yo era el cambio, y toda esta casta política de ladrones de mierda se cagan en todos ustedes que querían el cambio e impiden hacer el cambio porque priorizan su billetera antes que el cambio. Listo. Ahora, muy interesante, ¿qué es el pacto del 25 de mayo? Y acá me agarro la cabeza desde el punto de vista filosófico, político y ético. Y lo dijo con toda la palabra. Los convoco a que firmemos un nuevo contrato social. Y no es la primera vez, ¿eh? Porque en el discurso apenas asumió también dijo lo mismo. Este nuevo contrato social que va a imperar por sobre los argentinos. Así que es verdad. Terrible. Entonces, en el mejor de los casos, tendríamos un papelucho firmado por 25 personas en nombre de 47 millones. ¿Ok? Listo. En el mejor de los casos. Probablemente sean 15 en nombre de 47 millones, tal vez 8, tal vez 18, no importa. Pero la aberración no termina ahí. Esos señores pretenden arrogarse estar firmando un contrato inexistente ad eternum. Y te lo dicen, es un contrato para nuestros hijos. Si yo a mis hijas le digo que voy a firmar un contrato que ellas van a tener que cumplir dentro de 30 años, mínimo me atan las manos ya para que no firme nada. Lysander Spooner se debe estar revolcando en donde esté. Lysander Spooner se está muriendo y volviéndose a morir 2, 3, 4, 10 veces. Y si le muestran al presidente de la Nación llevando su libro sin haberlo leído a la TV y diciendo cualquier cosa de las drogas, ni hablemos. Y de hecho en ese capítulo habló un poco de Rosario y de cómo hoy por hoy están haciendo, a ver, toda la misma política que viene del propio Washington de la persecución hacia el derecho de cada persona de consumir lo que gusta. Exacto, pero aparte, volviendo al contrato social, la Constitución supuestamente es un contrato social, todos nosotros dos sabemos que no es así y sabemos que no se cumple nunca para lo que nos interesan los individuos. ¿Qué es? Que no avancen sobre nuestra propiedad privada, que no avancen sobre nuestra libertad. Nunca se cumple. De hecho, es muy cómico porque la Constitución decía que era otra mentira contractual que no existe, pero firmada por más, porque la Asamblea Constituyente eran más, no eran 24. Decía que la coparticipación tenía que ser cambiada antes del 1 de enero del 97. Sigue sin cambiarse. No, pero bueno, yendo a esto, ¿cuáles son las 10 políticas de Estado? Que convoca a los gobernadores para que firmen un pacto que después vaya al Congreso y tienen que votar los diputados y senadores. Analicemos. Uno, que la propiedad privada sea inviolable. Es muy cómico, porque aparte es redundante. O sea, la supuesta utilidad que tiene el Estado bajo este supuesto contrato contractual es la protección de la propiedad. O sea, si me estás sacando una ley para proteger la propiedad cuando tu función es proteger la propiedad, es redundante. O sea, es redundar sobre la supuesta función que deberías de tener. Es como la ley de la intangibilidad de los depósitos. Es como cuando te hacen marcar las autopartes para que no te la roben.
¿Qué quiere decir? Que tuviste que pagar al policía que no te cuida, que no te lo roben, que tuviste que pagar la autoparte para que no te lo roben. ¿Y cómo terminó? Que saliste a la calle y el auto no está porque te lo robaron. Pero aparte un político le va a decir, la propiedad privada es inviolable. A tu casa no pueden entrar. A tu auto no pueden entrar sin tu permiso. Ese es el primer punto. El segundo punto es el equilibrio fiscal innegociable, que se junta con el punto tercero y con el punto cuarto, que propone el punto tercero de estas 10 políticas de Estado, un gasto público que como máximo tiene que ser 25, no puede pasar el 25%, y si propone ese equilibrio fiscal, quiere decir que una presión tributaria de como máximo también sea el 25%. Primer comentario sobre esto. ¿Qué implica esto? Le está diciendo a los diputados y senadores que manejan el principal instrumento de política fiscal, que es el presupuesto, donde está el gasto público, donde está la presión tributaria, básicamente, ¿qué es el presupuesto? Porque es la principal o el principal instrumento de política económica fiscal. Porque dice a quién le cobro impuesto, por cuánto le cobro impuesto, y después en qué y cuánto gasto. Le está diciendo básicamente, en términos de volumen, se termina la política fiscal. O sea, el gasto público y los impuestos van a ser siempre 25%. Porque si le decís como máximo 25%, obviamente te van a, te van a decir, no, puede ser el 18, puede ser el 20. Pero cotejando que hoy en día, el cierre del 2023, perdón, el gasto público era 43% y la presión tributaria 36%, si haces la propuesta de gasto público 25, equilibrio fiscal que implica presión tributaria 25, y estás fijando ambas variables en 25, con mucha suerte. ¿Ok? Ahora, Antes de proseguir, quiero contarte que hay sí, casi 2.200 personas en este momento mirando el vivo y les quiero agradecer siempre a todos ustedes muchas por... gracias a todos. Entonces, si los senadores y diputados dicen que la comisión más importante de diputados es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y se pelean por estar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se decide cuánto cobrar de impuestos y cuánto gastar, ¿qué probabilidad tiene de que te voten esto? Imagínate que sucede un milagro y te lo voten. Fabuloso. Argentina se caracteriza por no cumplir ninguna de las leyes que existen. O sea, esto está destinado a solamente ser una propuesta, tal vez para alguno buena, pero es demagógica. ¿Ok? Pero ahora entra en inconsistencias, porque el quinto punto es cambiar la coparticipación. Les cuento, hoy en día el gasto público está 55 en manos de nación, 45 en manos de provincias y municipios. Y básicamente recauda nación y le pasa a las provincias. Esto técnicamente es un problema. El problema técnicamente se llama falta correspondencia fiscal. ¿Qué quiere decir? Vos no gastás con tu billetera. Nosotros, yo, si me quiero comprar algo, tengo que agarrar mi dinero y me lo tengo que ganar yo. ¿Qué sucede? Los gobernadores gastan, hacen su presupuesto, pero la mayor parte de los recursos son recursos que le pasa nación a provincia, pero porque provincia se lo cedió, porque los recursos son de provincia.
provincia se lo cedió como diciendo, bueno, recaudá vos, que recaudá mejor, sos más eficiente, después me la pasás. Se lo explico así resumidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya equilibrio fiscal, tiene que haber correspondencia fiscal, porque cuando vos te preocupás y tenés bajo raya cuánto gastás, cuando vos te tenés que preocupar de conseguir la plata para gastar. De hecho, Milei lo dijo hoy. Vieron que nunca cita a ningún austríaco, siempre cita a Milton Friedman, Friedman. siempre Chicago, siempre lo neoclásico. Exacto. El presidente dijo, la mejor manera de gastar es gastar dinero propio en uno mismo. Cosa que es verdad. Como explicó, como si estuviera en una conferencia y no en el Congreso, es muy simple. Porque economizo, porque me costó ganarlo, porque es mío, entonces economizo. Y segundo, como gasto en mí, yo sé mis curvas de preferencia, mi gusto, mis necesidades. Entonces, si necesito una OJ, no voy a comprar un borseo, para explicarlo bien y claro. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los gobernadores, el cambio de coparticipación que él propone en este quinto punto, debería ser dar vuelta a la coparticipación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Listo, que ahora cada provincia pone, no existe más ganancias, IVA nacional, no existe más bienes personales nacional. ¿Se entiende? Cada provincia pone su ganancia, cada provincia pone su IVA, ponen o no bienes personales y compiten entre ellas, con lo cual hace bajar la presión tributaria, porque se me van a la provincia al lado si me cobran menos impuestos. Perfecto. Si querés, Ahora bien, inclusive pará. A esto quiero llegar de la inconsistencia del mismo proyecto de ley de mi ley. Si cada provincia decide cuánto cobrar y cada provincia decide cuánto gastar, no podés fijar el gasto público ni la presión tributaria en 25, porque cada partecita decide por sí sola. Entonces, cuando sume, andás a ver cuánto da. ¿Se entiende? Entonces, es una inconsistencia del presidente de la Nación. Sexto punto de el Pacto de Mayo, que las provincias permitan explotar los recursos naturales. Obviamente, esto es para que entren actores del sector privado a explotar, producir bienes y servicios con recursos naturales, como puede ser el petróleo, el gas, el litio, etcétera, etcétera. y ya sabemos hacia dónde estuvo tirando lazos de amistad recientemente, así que se sobreentiende hacia dónde va a ir. Pero está muy bien, pero más allá de eso, también es una inconsistencia, porque nación no tiene injerencia en eso. Los recursos naturales, según la constitución que el presidente defiende, son provinciales. Entonces, también es demagogia este sexto punto, o inconsistencia, o como quieran llamar. Séptimo punto, reforma laboral moderna. Acá le está diciendo a los senadores y diputados, vótenme la reforma laboral que ustedes no quieren, que los sindicalistas no quieren, que la justicia laboral no quiere. Ahora bien, yo lo primero que tengo que para decir es que la reforma laboral es buena mucho más adelante en el tiempo, cuando las reformas estructurales ya estén operativas y Argentina esté creciendo. ¿Qué quiero explicar con esto? Muy sencillo, que si vos pones la reforma laboral antes de todas las reformas estructurales como primera, antes que estemos creciendo, es como poner el carruaje delante de los caballos. ¿Por qué? Muy sencillo, te doy un ejemplo. Yo trabajo con todas las empresas del sector privado. A todos mis clientes, las ventas en términos reales, la producción en términos reales,
más allá variando, yo trabajo con empresas de todos los sectores, le está cayendo entre 20 y 35%. A ver, y soy economista y presto servicio de consultoría económica. Imaginemos una metáfora poco feliz, como que la economía argentina tiene cáncer y yo soy oncólogo. Y vienen las empresas y me contratan porque soy oncólogo. Bueno, ¿saben en esta epidemia de duplicación alocada de células que hay? No es una epidemia de cáncer, pero bueno, permítame la metáfora. ¿Por quién recortan primero? Por el oncólogo. ¿Por qué? Porque a mí, el que quiere recortar, levanta el teléfono y me dice, Giacomini, están muy difíciles las cosas, me está cayendo la venta 30%. ¿Sabes qué? No te contrato más. Después, más adelante, vemos. ¡Pum! ¿Por qué hacen esto? Porque no tiene costo ajustar por Giacomini. En cambio, tiene un montón de costos ajustar por tal vez el empleado que le aporta menos que Giacomini. ¿Qué quiero decir? Que una reforma laboral que abaratara el precio del trabajo y abaratara el precio del despido, el precio del trabajo no va a generar empleo porque a nadie le interesa contratar a nadie, aunque sea regalado, si no está ganando plata. Ahora bien, si abarata el precio del despido, le brinda la oportunidad de sacarse de encima en forma más barata el precio del trabajador que le sobra debido a la recesión. Con lo cual, caería la demanda laboral, aumentaría la tasa de desempleo, y al aumentar la tasa de desempleo, el salario real, el salario en términos reales, caería. ¿Ok? Octavo punto de estas 10 políticas de Estado. Reforma previsional con la FJP. ¿Ok? Interesante porque ya tuvimos FJP y los políticos detestan que el sistema jubilatorio sea privado. ¿Por qué? Porque le saca una caja. Todos los que en estos momentos decidan pasarse al sistema previsional, le saca una enorme caja. ¿Ok? Después la reforma política. La reforma política acá no especificó qué, pero bueno, financiamiento de los partidos políticos, reducción de asesores, muy probablemente reducción de número de diputados y senadores, derecho contra los que lo tienen que votar. Y después apertura al comercio internacional, con la cual obviamente estamos todos a favor. Pero ahora, ¿qué sucede? Si vos abrís ya Didi Badi Bun con esta macroeconomía que impacta microeconómicamente, donde el mismo presidente habla de que hay baja acumulación de stock de capital, baja productividad de capital, baja productividad del trabajo. Encima, somos carísimos a nivel internacional y encima tenemos una presión tributaria y unas regulaciones infernales. Abrir al comercio internacional allá también es poner el carruaje delante de los caballos. O sea, es una reforma que tiene que venir cuando la economía ya esté primero estabilizada y después ya creciendo. Ahora bien, yo los invito a leer en mis libros, pueden leer a Bruce Benson en Justicia sin Estado. Los proyectos de ley nunca se escriben en el Congreso. Los proyectos de ley se escriben afuera del Congreso siempre. Este puntualmente lo estaría escribiendo el Poder Ejecutivo, parece.
Ahora, a lo largo de la historia, los empresarios, que en Argentina abundan los empresarios, son los que, ¿qué hacen? Escriben proyectos de ley, llaman a lobistas, llaman a periodistas, llaman a economistas que tienen acceso a los medios, llaman a algunos pocos políticos para empezar a hacer lobby por los proyectos de ley. Una vez que el lobby ha ganado volumen, ese proyecto de ley se presenta y se vota en el Congreso. Los empresarios han toda la vida iniciado y hacer votar proyectos de ¿qué? De regulación, no de desregulación, de cierre al comercio internacional, no de apertura al comercio internacional. ¿Por qué? Porque a ellos, que tienen sus vehículos para llegar al Congreso, como acabo de explicar, les conviene todo lo contrario a este 10.º punto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que desgraciadamente las probabilidades de que todas estos puntos, tanto de la ley anti-K como del Pacto de Mayo, sean efectivamente votados por el sistema y por los jugadores, que a casi todos les conviene que sigan las cosas como han estado hasta ahora, no lo van a votar. No lo van a votar. Es sorprendente cómo el presidente de la nación no entiende nada de filosofía política, de andamiaje institucional, de esquemas de incentivos dentro de ese andamiaje institucional. ¿Qué tipo de políticas, en qué sentido las pone en juego? Pareciera que el presidente de la nación cree en los Reyes Magos. De hecho, está proponiendo ir a contrario del mundo. Porque cuando analizamos el mundo, esto lo he mostrado en muchos lados, en el siglo XXI no hay ningún país con equilibrio fiscal. Todos tienen déficit fiscal permanente y creciente. Cuando miramos las grandes economías del mundo, en los últimos 50, 60 años, todas tienen déficit fiscal permanente, recurrente, en la tendencia a largo plazo creciente, y cuando hace 40 años, 35 años, tuvieron 2 o 3 años seguidos de déficit fiscal, es porque se equivocaron y lo corrigieron rápido. Perdón, de superávit fiscal o equilibrio fiscal, es porque se equivocaron y lo corrigieron rápidamente. Todas las economías del mundo emiten a mansalva. Todas hacen política monetaria expansiva en la tendencia promedio de mediano y largo plazo, y todas experimentan grandes crecimientos de la masa monetaria en términos del PBI. Todas las economías tienen gran crecimiento del endeudamiento. Entonces acá el presidente se equivoca de pe a pa de vuelta, porque se compara con Carlos Saúl Menem. De hecho, se volvió a comparar ahí con el sobrinito que tenía sentado atrás. ¿En qué se equivoca? Es que en Carlos Saúl Menem hizo lo que estaba de moda en el mundo en el momento que él fue presidente. Y Javier Milei está proponiendo hacer para Argentina exactamente lo contrario a lo que está de moda en el mundo. Concretamente, cuando Menem asume en el 89 se había caído el muro, había un solo centro de poder, consenso de Washington, acababa de asumir George Bush padre y todavía estaba Margaret Thatcher. El plan Brady ya estaba, los procesos de privatizaciones ya estaban, y Menem simplemente se subió a la moda e hizo lo que estaba de moda en el mundo. De hecho,
La década del 90 es la década de desinflación en los países emergentes. La década del 80 fue la década de desinflación en las economías desarrolladas con política monetaria de monetary targeting basada en las propuestas de Friedman, con Paul Volcker desde 1979 a la cabeza en Estados Unidos. En la década del 90, aprovechando ese envión que había traído el monetary targeting, se empieza a hacer inflation targeting, empezando por Nueva Zelanda en 1993, y todos los países emergentes empiezan a bajar la inflación. Menem es uno más con la convertibilidad. Menem siempre hizo lo que se hacía y estaba de moda. De hecho, terminó siendo un senador kirchnerista rancio, votando todo lo que necesitaba el kirchnerismo votar. Ahora, Javier Milei, hoy lo vimos, el presidente de la Nación, propone ir a contramano del mundo. ¿Cuán sustentable, cuán permanente puede ser la propuesta de un país chiquito así, endeudado como ninguno, el país más inestable del mundo? ¿Cuán sustentable y permanente, duradero, puede ser la propuesta de ir no solamente contra el sistema, sino contra lo que se hace en el mundo? El sistema que no quiera, no va a querer que el presidente vaya en el sistema, va a aplicar el razonamiento falaz, equivocado, de decir, che, vos estás haciendo todo lo que va en contra, nadie hace lo que vos hacés, así que esto está mal. Encima no va a tener gloriosos resultados macroeconómicos que lo ayuden. O sea, la economía no va a estar creciendo al 7, 8 y la inflación siendo el 3% anual, como para poder sustentar su postura. Y aparte te digo más, pretender de que el mundo nos tome como ejemplo, si querés, es desconocer la geopolítica que también está metida en el medio de cómo actúan, tanto fiscal como monetariamente los países. Porque nada en política es casualidad. Exacto, exacto. Eso es un razonamiento muy inteligente y válido que estás diciendo desde el plano utilitarista. Pero vayamos al filosófico y ético. Economía y ética se llama la consultora. Bueno, economía al cuadrado se llamaba el programa. A ver, en el discurso, el presidente se llenó la boca varias veces de despotricar, insultar, putear, condenar al Estado. Perfecto. Yo soy anarquista de propiedad privada. ¿Ok? Lo aplaudo. Ok. Yo quiero que el Estado desaparezca. La libertad de los individuos va a existir solamente cuando volvamos a la naturaleza del ser humano, que el 95% de su historia vivió sin Estado. Cuando el método de organización del ser humano más extendido en la actualidad, que es el anarquismo, toda empresa es anárquica, todo club es anárquico, toda asociación entre privados es anárquica. Cuando eso se extiende y derribe al poder político, que es lo único que falta, recién ahí vamos a tener la libertad plena. Ahora bien, entonces cuando me despotrican contra el Estado, yo en primera instancia tengo la tendencia de aplaudir. Ahora, cuando vos mirás todo esto, el presidente de la Nación está pretendiendo que un Estado bueno, está pretendiendo un Estado eficiente. Ahora bien, cualquiera diría, pero señor presidente, usted es libertario, usted sabe que no existe el Estado eficiente, que haga las cosas bien, que se ponga objetivos y los alcance. Usted sabe que la regla en política económica es que las cosas salgan mal. Es un milagro
que alguna vez remota por un tiempito chiquito, las cosas salgan más o menos parecido a lo que planeaba inicialmente. Sí, sí, seguramente dirá el presidente. Tiene usted razón. Pero esta vez va a ser distinto porque el que está al comando del barco soy yo. Piénsenlo, porque es así. ¿Y acá qué vemos? El presidente, permítanme jugar con la imaginación, es el mejor político institucional que yo he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque maximiza detrás de un velo ancho, espeso, que hay que correr para poder visualizarlo, maximiza todo lo peor del político institucional. Es el más autorreferencial que he visto. Es el más delirante que he visto, porque se propone objetivos que ni el más osado se animaría ni siquiera a pensar. Y él mismo lo dice, no, 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 esto es todo o nada. Y es así. Y es porque es un contexto, perdón, histórico bisagra, que la gente no comprende. Y la bisagra soy yo. Lo que pasa es que la gente no se está... Algunos ya se dieron cuenta, muchos se han dado cuenta que la bisagra soy yo. Algunos que la ven. Que son los que la ven. Y te lo repite, el problema es que ustedes no ven que yo soy la bisagra. Ustedes no ven que a mí me manda el número 1 a arreglar este problema. ¿Cómo te das cuenta? Te lo está diciendo, porque te dice, esto no importa que sea yo contra todas. Esta guerra no se gana con soldados. Te lo dice en la cara. Se gana con la fuerza del cielo. Y te tuitea a Moisés. O sea, estamos teniendo delante de nosotros una situación de mesianismo que excede todo lo que yo he visto en 52 años del señor presidente de la Nación. La deja Cristina así chiquita. Sí, Así chiquita la sí, deja sí, sí, Cristina. totalmente. Totalmente sí. Ahora, y acá vuelvo para cerrar y no aburrirlos, es muy interesante, porque cuando tenemos en cuenta todo lo que acabo de decir, nos vamos al comienzo y les hago unir 2 puntos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, utilizó los mecanismos de la política institucional para anunciar que había ahorrado en las medialunas de la Casa de Gobierno. No es chiste. Búsquenlo en YouTube. No importa el monto de dinero que se ahorraron en las medialunas de la Casa Rosada. Lo que importa es poner ese ahorro que él mismo resaltó en términos relativos y compararlo contra cuánto se gastó hoy en el circo de la ida del señor presidente de la Nación desde Casa de Gobierno al Congreso. Son 12 cuadras, 15 cuadras. A ver, el gasto, la puesta en escena, claramente
excede lo que ellos mismos se vanaglorian de haber ahorrado en media luna. Por eso hago la comparación utilitarista del monto, porque claramente es mayor. Pero ahora, entonces ahí entramos en una contradicción, porque son ellos mismos los que tienen la capacidad de ser austeros para ir de casa de gobierno al Parlamento. Les doy una idea, no hay que ser ningún genio. Llaman por teléfono al jefe de gobierno de la ciudad, que está 150 metros enfrente, y le dicen, escúchame, cerramos la línea A entre las 8 y 9 y media de la noche, es más o menos, 15 minutos, la cerramos. Solamente entre estación Plaza de Mayo y estación Congreso, porque el presidente de la Nación va a ir en subte al Congreso a hablar. ¿Ok? No hace falta ese circo ahora. ¿Por qué resalto del circo? No. Lo utilitarista del gasto es así chiquitito. ¿Qué es lo importante? Un libertario, un anarcocapitalista de largo plazo que se golpea la cabeza en el corto y es minarquista. ¿No siente desprecio por toda esa puesta en escena de política institucional con policías, gendarmes, autos, patrulleros, motos, luces? Debería, Como inclusive debería. un anarcocapitalista en el largo plazo habla con algo de, si querés, acongojado, con preocupación de que desfinanciaron el ejército, que desfinanciaron las fuerzas de seguridad, que en realidad son el brazo armado, claramente, de la política. Y hoy toda la parafernalia y todo el despliegue se mostró correctamente. De la defensa, lo dijiste vos, pero paralelamente se preocupa de en materia de seguridad gastar una fortuna y asignársela toda a él. Cada gendarme, cada policía, cada patrullero, cada moto estaba en ese circo. Un circo que lucía como la asunción de un rey. Todo ese circo implica que no había policías, patrulleros, gendarmes, motos para cuidar la propiedad privada de ciudadanos comunes. A ver, señores chorros, ya les digo, salgan a afanar los días de las exposiciones públicas del presidente de la Nación, porque todos los policías están ahí. Es muy interesante, muy loco. Es lo anti-libertario. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Y volvemos y todo cierra. El culto a la propia personalidad. El culto al propio mesianismo. El culto a el Salvador que viene a pelear por todos en contra de algunos varios, poderosos. Bueno, esto. Bueno, creo que no tengo más nada para decir.